¿Cómo puede haber un juicio particular al final de la vida de cada persona y otro juicio al final de los tiempos, en el que todos serán juzgados colectivamente? Esto parece absurdo. Tomemos como ejemplo a los condenados al infierno. Afirman los católicos que estas personas habrán sido condenadas en su juicio particular, luego en la segunda venida, sacadas del infierno, entregadas sus cuerpos, juzgadas nuevamente y luego arrojadas nuevamente al infierno. En resumen, las respuestas a estas preguntas son todas afirmativas, pero es necesario dar alguna explicación, especialmente la parte sobre la gente que es sacada del infierno. Hay 4 puntos a tener en cuenta al responder estas preguntas. Primero, sí, debemos creer, como católicos, que existe lo que la Iglesia llama en el Catecismo, CIC 1022, como el juicio particular, inmediatamente después de la muerte de cada persona humana. Cuando cada hombre muere, recibe la retribución eterna en su alma inmortal, en un juicio particular que pone su vida en referencia a Cristo, ya sea mediante la purificación, ya para entrar inmediatamente en la felicidad del cielo, o para condenarse inmediatamente para siempre. Esta verdad está atestiguada en textos de la palabra como Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y es implícito en Lucas 16, 19, 23, cuando Jesús nos cuenta la famosa parábola de Lázaro y el hombre rico. El rico vivió lujosamente en esta vida, mientras el pobre Lázaro languidecía en la pobreza, pero en sus respectivas muertes, cada uno fue inmediatamente a su recompensa eterna. El pobre Lázaro entró al paraíso, mientras el rico entró en la condenación eterna. El juicio particular de cada persona es una inferencia necesaria para dar sentido al texto. San Pablo nos dice que los que vivan y queden en el momento de la venida de Cristo nunca probarán la muerte. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, 1 Corintios 15, 51. Por lo tanto, presumiblemente, también estos estarán exentos de un juicio particular. Parece que proceden inmediatamente al juicio final. También debemos reconocer como católicos que habrá lo que la Iglesia llama el juicio final al final de los tiempos, en el que todos serán juzgados corporativa y públicamente. Según la Sagrada Escritura, esto es claramente separado y distinto del juicio privado, como afirma el CIC 1038. La resurrección de todos los muertos, justos e injustos, Hechos 24:15, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Juan 5, 28, 29. Entonces Cristo vendrá en su gloria y todos los ángeles con él. Se reunirán ante él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. E irán al castigo eterno, pero el justos para la vida eterna. Mente 25, 31, 32, 46. 3. Por extraño que parezca, es apropiado que haya un juicio final después del juicio particular por 3 razones esenciales. En primer lugar, y lo más importante, el juicio final revelará plenamente la justicia y la gloria de Dios para que todos las vean. Esto no se realiza en el juicio privado y particular de cada hombre. Incluso esto, de este lado del velo,
Es una gran fuente de consuelo para todos saber que en ese juicio final, como dice el Sikh 1040, conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los modos maravillosos en que la providencia de Dios ha llevado todo a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa sobre todas las injusticias cometidas por su pueblo, criaturas, y que el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Pero cuando la revelación de la eternidad realmente ocurra, el nivel de alegría y consuelo superará cualquier cosa que podamos imaginar ahora. Porque ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre lo que Dios ha preparado para quienes le aman. 1 Corintios 2:9. Además, las implicaciones completas del bien y del mal que hacemos en nuestras vidas no se comprenderán plenamente en el momento de nuestro juicio particular. Estos tendrán efectos en cascada sobre nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, etc., y sobre aquellos que nos rodean y quienes los rodean, a lo largo de los años, entre nuestro juicio particular y el fin de los tiempos. Todo esto quedará plenamente revelado en el juicio final. Y finalmente, puesto que pecamos y realizamos actos virtuosos como un cuerpo, alma compuesto, es apropiado que también seamos juzgados como uno solo, compuesto cuerpo-alma. Esto tampoco ocurre en nuestro juicio privado, en el juicio final. Cuarto, ¿pero qué pasa con el aparente absurdo de que los condenados sean sacados del infierno, juzgados y arrojados de nuevo al infierno? Esta pregunta puede muy bien suscitar un concepto erróneo sobre la naturaleza del cielo y del infierno que necesita ser corregido. Tanto el cielo como el infierno no existen, principalmente local, más bien son estados del ser. El infierno es, como dice el Catecismo 1033, el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Y cuando se trata de las penas del infierno, y aquí también podríamos añadir el purgatorio, el CIC 1472 dice, estas dos penas, hablando del purgatorio y del infierno, no deben concebirse como una especie de venganza infligida por Dios desde fuera, sino como provenientes de la naturaleza misma del pecado. Así que una vez más, el infierno no es tanto un lugar al que uno puede ser arrojado, en un sentido literal, sino un estado del ser. Así que, en este sentido, a nadie se le puede sacar del infierno, porque el infierno está donde quiera que estén los condenados. Además, como los condenados no tienen cuerpo antes del fin de los tiempos, no tienen ubicación según lo entendemos tú y yo, son espíritus puros. Así que realmente no podemos hablar del infierno como un lugar hoy, al menos no en el sentido en que entendemos los lugares. Sin embargo, después de la resurrección, debido a que los que estén en el infierno tendrán cuerpos, ciertamente podríamos hablar de que tendrán una especie de ubicación o lugar. Pero incluso allí tenemos que tener cuidado. No es como si los condenados o los justos pudieran abandonar el infierno o abandonar el cielo. El cielo y el infierno no existen. Tener ubicación, en este sentido. De nuevo, el infierno y el cielo siguen estando esencialmente presentes donde quiera que se encuentren los condenados y los justos, incluso después de la resurrección del cuerpo. Dios habla a través de su palabra. Si este mensaje te ha bendecido, apóyanos con tu like y suscríbete para seguir creciendo juntos en la fe. Que Dios te bendiga.